Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Si gustan tomar asiento, no los voy a tener para hacer. Pues sí, ¿cómo están? Bendecidos. Yo estoy muy contenta. Siempre les digo lo mismo, yo sé. Van a decir, ay, otra vez siempre dice lo mismo, pero sí estoy muy contenta, estoy muy agradecida con Dios. Es un privilegio para mí estar aquí, compartir con ustedes de lo que Dios habla a mi vida, de lo que Dios trata conmigo, pero yo sé que si se los comparto, les va a ser de utilidad y de ayuda como lo fue para mi vida, ¿sí? Cuando yo lo recibí de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 principios fundamentales de reino, pero 3 principios de cómo nosotros podemos esperar la respuesta del cielo hacia nosotros, hacia sus hijos. Y vamos a ver en Primera de Reyes, vamos a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Primera de Reyes 18. Y estos 3 principios los vamos a encontrar aquí. Yo creo que muchos ya lo han leído, pero nos vamos a ir hasta el versículo 17, vamos a empezar ahí. ¿Están ahí? Amén. Ok, vamos a leer el versículo 17. Ese momento les voy a decir un poquito de qué se trata de la historia. A mí me gusta mucho leer el Antiguo Testamento. Encuentro muchas cosas y luego lo vuelvo a leer y encuentro algo que no lo había visto antes. Y esta historia me gusta mucho, me asombra lo que Dios nos habla a través de ella. Y habla de cuando Elías predijo una sequía, ¿sí? Y porque Dios le dijo, va a haber una sequía, ¿no? Entonces no iba a llover y había sequía, había hambre, porque pues no había cómo creciera el alimento, ¿verdad? Entonces Acab, que era el rey, lo estaba buscando, pero no lo podía encontrar, o sea, no lo encontraba. Y por fin lo encuentra el siervo del rey, y Elías le dice, ve y dile a Acab que quiero hablar con él, ¿no? Entonces ese encuentro viene en el versículo 17 y dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Cuando las cosas no van bien en nuestra vida, no sé, en la casa, en el trabajo, o cuando no están saliendo tal vez como nosotros queremos que salgan, siempre buscamos echarle la culpa a alguien, ¿no? Alguien es el culpable menos nosotros. Y Dios me mostraba, casi que me da un cocote, y me decía, Rosy, yo no los turbo. Ustedes y su casa han dejado de obedecerme y han puesto en primer lugar otras cosas. Y me lo decía a mí, o sea, yo les comparto algo que Dios hablaba a mi vida. Y quiero compartirlo con ustedes. Y Dios me mostraba estos 3 principios que vamos a empezar a leer desde el versículo. Bueno, primero vamos a ver desde el versículo 20 al 30. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Fuerte. Hermano Raúl, ¿me ayuda? Sí.
Si quiere hasta ahí. Gracias. Vamos a ver un poquito antes de llegar a eso, pero yo creo que ya todos se acuerdan de la historia, ¿no? Y es, Acab se encuentra con Elías y entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Le dice, bueno, nos ponemos de acuerdo, tú trae a tus profetas, eran 450 profetas de Baal y menciona que a otros 400 de Acera, pero ya después solo mencionan 450 de Baal. Y él era uno y le dice, bueno, trae a tus profetas, reúne a todo el pueblo y vamos a hacer algo, vamos a hacer un trato. Dice, vamos a darnos 2 bueyes, uno para ellos y uno para mí, vamos a hacer un altar. Y el primero, ellos invocan a sus dioses, yo invoco el nombre de Jehová. Y el primero que se consuma, que caiga fuego, que se consuma el holocausto, entonces ese es el Dios verdadero. Y dice acá, sobres. No lo dice así, sobres, vamos a hacerlo. No, le dice, vamos a hacerlo, tenemos un trato. Entonces él convoca a todo el pueblo y están todos ahí reunidos, ¿no? Y siempre escuchamos la historia que cae fuego y consume todo el holocausto y entonces todos dicen, Jehová es Dios, ¿no? Pero hay una parte que es antes de eso, todo lo que hace Elías para que el cielo responda con fuego. Y eso, ahí vamos a ver los 3 principios que les hablaba ahorita. Todos se saben la historia, yo creo, que están los profetas de Baal. Les dice Elías, pues ustedes son mayoría, empiecen ustedes, a ver. Y les dan el buey, lo hacen pedazos y lo ponen ahí para el holocausto. Entonces empiezan a gritar, a clamar, empiezan a saltar, a hacer todo un rito, ¿no? Y empiezan a ellos como buscando una respuesta de sus dioses, ¿no? Y inclusive habla que la palabra de Dios, que Elías se burlaba de ellos, ¿no? Y les decía, pues griten más fuerte, o qué tal si su Dios está en el baño, o qué tal si, en una versión dice así, en la traducción del lenguaje actual dice, ¿no? Que tal vez está en el baño, tal vez se fue de viaje, tal vez tiene mucho trabajo y no los oye. Entonces empieza Elías a decirles, ¿no? Y ellos empiezan a mutilarse porque así se cortaban, dice la palabra de Dios, hasta que caía sangre y ni así, o sea, no, sus dioses no respondían, ¿no? Y dice que ahí pasó mediodía y ellos estuvieron ahí y no tenían respuesta, ¿no? Y entonces llega el turno de Elías. ¿Saben, iglesia? Llegó el turno de lo verdadero. Llegó el turno de demostrar quién es el Dios verdadero. Y entonces lo falso va a quedar expuesto solo. Nosotros, por lo regular veo mucho, ¿no?, en internet y en Facebook, que se empiezan a pelear y no, que los falsos profetas estos, y empiezan a decirse unos a otros, ¿no? Y empiezan como a exponer a las personas o empiezan a echarse unos a otros, que no, ellos no, nosotros somos los verdaderos. Y nosotros, llegó el turno en que nosotros, como hijos de Dios, mostremos al Dios verdadero. Llegó el turno. Dile al que está a tu lado, llegó el turno. No estabas olvidado, estabas guardado en la aljaba de Dios, porque llegó el tiempo de que vas a ser lanzado. Llegó el turno del verdadero. Y entonces llegó el turno cuando Elías hizo lo mismo, tuvo que partió el buey, entonces puso. Vamos a ver el primer principio. El primer principio decía en el versículo
lo vamos a encontrar en el versículo, bueno, les voy a leer del 30 al 40, ahora sí vamos a leer la otra parte, ¿no? Vamos a leerlo, dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, del 30 en adelante. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Y digo: wow, siempre me asombra mucho esta historia, y empiezo a ver otras cosas. Pero les decía, por lo regular vemos la parte final, ¿no? Donde Dios manda y responde con fuego, ¿no? Pero vamos a ver uno de los principios para que el cielo responda a la tierra. Está en los versículos del 30 al 32. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Y el primer principio que hay que aprender, que yo aprendí aquí, es que necesitamos restaurar el altar. Un altar tiene que ver con un lugar alto, un lugar elevado. Cuando tú, ¿qué es lo que tienes en el lugar alto en tu casa? ¿Qué es lo que más pones en el lugar más alto? Eso es lo que va a gobernar tu casa. Lo que tú pongas en primer lugar es lo que te va a gobernar. Lo que tú pongas en el lugar más alto, eso gobierna. Entonces, yo decía, y luego dice restaurar. Él restauró. Restaurar es volver a algo a su estado original. Y Dios nos está llamando, bueno, me estaba llamando a mí, a restaurar el altar. Y yo decía, y me preguntaba: ¿cómo está tu altar? Y yo: pues bien, Señor, yo creo que está bien, o sea. Pero entonces entendí que yo lo estaba haciendo a la manera que yo quería.
y no a la manera que a él le gusta. Entonces me acordaba de la historia. ¿Se acuerdan cuando David empezó a ser rey? Él quería el arca del pacto en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Era la presencia de Dios, la misma presencia de Dios, y siempre iba al principio, en una batalla, primero iba el arca y luego ya iban todos, ¿no? Pero para ellos era la presencia de Dios, va delante de nosotros y nosotros vamos a vencer, ¿no? Después hubo un tiempo en el que ya lo usaban como un amuleto en lugar de porque realmente la presencia de Dios estaba ahí. Pero cuando David dijo, él fue rey, ¿no? Empezó a ser rey y dijo, yo quiero traer el arca del pacto a Jerusalén. Quiero que la presencia de Dios esté en mi casa, en mi reino. Pero David lo quiso hacer a su manera, pues ya era rey, ¿no? Dice la palabra de Dios que tomaron un carro nuevo, dice, y con unos bueyes que jalaban el carro, era nuevo, ¿no? Era lo mejor. Él quería lo mejor, ¿no? Tal vez económicamente decía, pues yo soy rey, ahora sí, un carro nuevo, vamos a jalar, los bueyes van a llevarlo. Y entonces de repente él iba muy contento, iba danzando y llevaba el arca en el carro nuevo con los bueyes, pero de repente, si recuerdan, Usa detiene el arca porque los bueyes se tropezaban, dice. Entonces iba a caer, ¿no? Y entonces él la detuvo. Algunos piensan a lo mejor pues que fue irrespetuoso, no sé, pero él cae muerto, ¿no? Y lo que era una celebración porque iban muy contentos, porque iban a llevar la presencia de Dios, el arca lo iban a llevar a Jerusalén, pues se volvió en un funeral. Lo que era una fiesta, pues ya, se murió alguien ahí, ¿no? Y Dios hablaba a mi vida y yo decía, pues yo estoy bien, yo creo que el altar está bien, Dios, hago muchas cosas para ti. Y entonces me decía, lo que hizo David dijo, detengan todo, hay un muerto, detengan todo, hasta que no averigüe cómo Dios quiere que yo lleve el arca a Jerusalén. Y a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y que todo está bien y que hacemos muchas cosas para servir a Dios, y a veces hay un muerto y seguimos avanzando, o a veces algo se está muriendo y nosotros seguimos avanzando. No nos detenemos a preguntarle, Dios, ¿así te gusta? ¿Así quieres? Y luego dije, ¿cómo es? David descubrió cómo era. El arca tenía que ser llevada en los hombros de levitas. Y yo le voy a pedir que me ayuden. Luego, como tienen que ser levitas así purificados, le voy a pedir que me ayuden. ¿El pastor me ayuda? ¿Pastor Memo me ayuda? No se esconda. Pastor Luna, no se esconda, venga. Venga. Porque vamos a hacer un ejemplo de cómo era. ¿Alguien más que me ayude? ¿Hermano Raúl me ayuda? Usted se ve así fuerte, porque van a cargar el arca. Vamos a hacerlo aquí. Van a ser 2 enfrente y 2 atrás. Bueno, de aquí. No, está bien. Y vamos a caminar para acá. Dice la palabra de Dios que daban, a ver, como que van a cargar el arca. Así. Ok. Entonces dice la palabra de Dios que daban 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajaban el arca, hacían un altar, hacían sacrificio y alababan a Dios.
Y luego volvían a cargar el arpa. Ahora para allá. 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajaban el arca, hacían un altar, sacrificio y alababan a Dios. 6 pasos otra vez, cargaban el arca. Ya no. ya los voy a cansar. Muchas gracias. Yo decía, ¿cuánto hicieron eso? Y buscaba y traté de buscar, y en unos decía que eran 14 kilómetros y otros decían que 26. Pero aunque sea 26 o 14, haciendo eso, 6 pasos, bajan el arca, sacrificio, altar, sacrificio y adoración. Eso era lo que quería Dios. Y entonces Dios me decía, de tanto en tanto, altar, sacrificio y adoración. En un altar muchas veces tenemos un concepto equivocado y creemos que ahí es para pedir cosas a Dios. Vamos a pedir cosas y en un altar se ofrecen, se entrega. Eso es en un altar. Entonces Dios hablaba a mi vida y decía, tal vez tú tienes muchas cosas, pero 6 pasos, detente, pregúntale a Dios, ¿cómo te gusta, Señor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Te agrada? Detente, haz un altar, ofrece sacrificio y alaba a Dios. Ese es el primer principio. Restaura tu altar. Pon a Dios en primer lugar. Enséñale a tus hijos quién es el verdadero Dios. Los altares te implican a ti y a tu casa. Enséñales quién es el verdadero Dios. Dile, llegó el turno del verdadero Dios. Dile que el verdadero Dios gobierna tu casa, que en tu casa se hace lo que Dios dice, se hace su voluntad, como a Él le agrada. Vivimos en un mundo acelerado. Ya lo he dicho otras veces y siempre le digo lo mismo a los matrimonios que discipulamos. Les digo, deja las cosas urgentes y dedícate a lo importante. 6 pasos, detente, restaura el altar, ofrenda, alaba. Amén. Entonces, el primer principio, ¿cuál es? Restaura el altar. El segundo principio lo encontramos en los versículos del 34 al 35. Dice, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. ¿Cuántos cántaros de agua derramaron? ¿Cuántos? Las matemáticas, hermanos. Dice 4, pero lo hicieron la segunda vez y luego lo hicieron la tercera vez. 12, ¿verdad? 4 por 3, 12, ok. 12 cántaros de agua. Y yo decía, pues, ¿por qué tanta agua? Y luego te pones a pensar, había sequía, no había agua, o era muy valiosa el agua, no cualquiera tenía. Y él la derramaba así como
12 cántaros de agua, no era poquita agua. Y Dios me mostraba que hay que ofrendar lo que más escasea. Ese es el segundo principio. Y decía, para mí, en lo personal, Dios me hablaba de que, como les decía, vivimos en un mundo acelerado y siempre decimos, no tengo tiempo, tengo esto, tengo lo otro, y me levanto y voy corriendo y tengo que llegar al trabajo y tengo muchas actividades, ¿no? Para mí, lo que escaseaba era el tiempo. Y no nada más yo me he dado cuenta que muchas personas estaban igual. Y siempre tenemos tiempo para otras cosas, para muchas cosas. Y no le damos el tiempo a Dios. Y entonces Dios dice, ofrenda lo que más escasea. Tal vez para ustedes no sea el tiempo, tal vez sea dinero, tal vez sea, no sé qué pueda ser lo que más escasea. Pero Dios hablaba a mi vida en restaura el altar, deténlo todo, ofrenda lo que más escasea. Y a veces, cuando yo escuchaba una predicación que decía, iba yo en el carro, iba escuchando, y entonces de repente hace una pregunta el predicador y dice, ¿qué si Dios no te cumple el sueño o el anhelo más grande que tú tienes? ¿Qué si no lo hace? ¿Aún así lo amarías? Yo me quedé, uy. Y entonces empecé a decir, ¿qué es lo que más anhelo? ¿Qué es lo que más deseo? Y pues a lo mejor, como todo el mundo ya debe saberlo, ¿no? Mi marido y yo anhelamos ser padres. Y entonces dije, Señor, pues eso tú conoces mi corazón, tú conoces el anhelo de nuestro corazón. Pero ¿y qué? ¿Qué si no cumples ese anhelo más profundo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que más escasea? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más anhelas? Y entonces pues es difícil contestarlo, ¿no? Y dices, pues aún así, Señor, yo te voy a amar y te voy a servir con todo mi ser y te lo voy a ofrecer, Señor. Te lo ofrezco. Recordaba el altar de Abraham. Abraham ofreció a su hijo amado. En un altar se ofrece, se entrega todo. Y lo que más escasea o tu sueño más anhelado, ofréceselo a Dios. Restaura tu altar. Ofrece lo que más escasea y vas a ver que el cielo responde. Y en los versículos 36 y 37, a ver, ¿cuántos van? Llevamos 2 principios. ¿Cuáles son? Ajá. Ofrecer lo que más escasea. Amén. Muy bien. Son muy inteligentes. Vamos a ver el tercer principio. Y vienen los versículos 36 y 37. Vamos a leerlos.
Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y este es el tercer principio que aprendí. Elías hizo una oración con propósito. Él dijo, fíjense bien, él dijo, a ver, ya se me perdió acá, esperen. Dice, Jehová, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que este pueblo, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él pedía que el nombre de Dios, que Dios fuera exaltado, que todos conocieran. A veces hacemos oraciones egoístas y pedimos, decía un predicador, decía que siempre hacemos bendíceme, dame, y siempre queremos cosas y le pedimos y hasta creemos que lo merecemos. O sea, pues yo hago esto, Señor, yo te sirvo, yo esto. Y tenemos que hacer oraciones con propósito, oraciones donde el nombre de Dios sea manifestado, donde se haga su voluntad. Tenemos que aprender a ver el corazón de Dios y decirle: Dios, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Cómo te gusta, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus sueños? Sé que últimamente siempre les digo, los jueves estamos viniendo a orar. Voy a aprovechar y hacer comercial, pero estamos viniendo a orar a las 7 de la mañana y yo estoy convencida de que son oraciones con propósito. Estamos orando por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, no por nuestros deseos, no por lo que nosotros queramos. Yo sé que viene del corazón de Dios, porque ¿saben, iglesia? Llegó el turno, llegó nuestro turno y necesitamos estar listos. Y es triste, pues, que venga muy poquita gente. Necesitamos ser entendidos de los tiempos. Necesitamos ver el corazón de Dios y decirle: Dios, estoy listo. Estaba guardado en tu aljaba, siendo procesado para ir, para ser lanzado, y ya llegó el turno, ya llegó el tiempo. Necesitamos estar listos. Necesitamos restaurar el altar. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Necesitamos ofrendar lo que más escasee en nuestras vidas. Necesitamos orar, buscar la dirección de Dios, buscar los sueños de Dios y ponerlos por obra, porque llegó el tiempo de que la iglesia se levante, de que los hijos de Dios se manifiesten, de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Y eso era lo que Dios hablaba en mi vida y lo que yo quería compartir con ustedes.
3 principios para que Dios responda a la tierra, para que el cielo responda a la tierra. Restauran el altar, ofrenden y hagan oraciones con propósito. De tanto en tanto, deténganse, restauren el altar, ofrenden sacrificio y alaben a Dios. Amén. Y yo quiero que todo aquel que quiera pasar aquí enfrente, vamos a hacer una oración